Continuamos con nuestra clase número 12, este nivel de Excel básico. Hoy día vamos a analizar primeramente una base de datos, vamos a ocupar funciones. Recuerden que estamos acotando en esta primera parte, este primer 25% de la actividad de capacitación, ¿ya? Vamos a tener la interacción que ya hemos visto a través del uso de herramientas de portapapeles, del uso de herramientas de tipo fuente, herramientas de tipo alineación, de tipo número. También vimos las de tipo celda y vamos en las herramientas de edición. Bien, recuerden que algunas herramientas que se encuentran acá no son básicas, se consideran intermedias. Sin embargo, sí, de algunas de ellas vamos a ver las configuraciones más básicas, como por ejemplo en las de formato condicional. Bien, nos encontramos dentro de las herramientas de edición y dentro de estas herramientas vimos las de relleno. También estuvimos y vamos a retomar un poco el tema de las herramientas de autocálculo y las herramientas de borrar. También las de orden y filtro y por supuesto las de búsqueda, selección y en este caso reemplazo. Búsqueda y reemplazo. Bien. Iniciamos de inmediato. Tenemos una base de datos, la cual, aunque no nos lo estén indicando, sabemos que no se encuentra estructurada. En este punto ya sabemos que podemos seleccionar las columnas, doble clic, luego podemos seleccionar ocupando la primera fila, control shift una vez hacia abajo y cualquier división de alto de fila para estructurar correctamente nuestra tabla o información. No necesariamente ocupar auto, en este caso escalamiento, quiere decir que los encabezados se van a visualizar correctamente. Es importante que garanticen si se está o no ocupando la herramienta de ajuste de texto. Fíjense que cuando esa herramienta no se ocupa y autoajustamos el tamaño de columnas, toma un ancho distinto. Por lo tanto, es importante que garanticen si el auto, en este caso ajuste de texto, está aplicado, si también tenemos alguna opción de combinación aplicada a alguna celda. Bien, tenemos nuestra base de datos por completo y recuerden también garantizar la lectura correcta de los formatos. Puede que tengamos una fecha donde no corresponde. Un importe tiene que ser contabilidad. Puede que una fecha esté como número y tenemos que cambiar a fecha corta. Puede que una fecha esté como fecha larga y queramos visualizar como fecha corta. Puede que en este caso el número de cuotas se encuentre como porcentaje y queramos visualizarlo solo como número. Eso, al entenderlo, damos garantía que efectivamente nuestra planilla visualmente se va a encontrar en términos correctos. Bien, el paso número 1 que vamos a tener acá en esta primera instancia de edición, herramientas de edición, que las tenemos justo ahí seleccionadas en pantalla. Voy a hacer una anotación de tipo flechita. Ahí está la herramienta de tipo edición. Esas herramientas que se encuentran allí nos van a permitir, entre otras cosas, ver algunas configuraciones de totales automáticos. Por ejemplo, si queremos saber cuál es la fecha máxima, la fecha más reciente, vamos a desplazar al final de esa columna, control y abajo, no necesariamente control shift. Ya sabemos que control shift lo que hace es desplazar y seleccionar simultáneamente. En este caso, fíjense, nos posicionamos en un punto. Podemos resaltar en este caso, fila de totales, otorgar algún tipo de configuración. Todas estas herramientas ya las vimos y vamos a encontrar que dentro de una de esas columnas podemos aplicar un máximo. Ese máximo, al tener una fila entre medio, no habilita la autodetección. Miren, presiono escapar del teclado y voy a la fila 62 que dejamos entre medio, eliminamos la fila por completo, tocamos nuevamente la celda que se encuentra debajo de la posición de fechas y vamos a elegir en este caso desde la posición de autocálculo el máximo.
Fíjense de nuevo, máximo no garantiza que vamos a ocupar los datos que se encuentran inmediatamente superiores. Si no ocurre esto, tocamos la primera celda de datos de registros, Control Shift hacia arriba, y para eliminar de esa selección el encabezado, solo presionando Shift en el teclado, mano izquierda, solo Shift, una única vez hacia abajo la ficha direccional del teclado, garantizamos el rango desde de 2 hasta D61. Presionando Enter nos va a calcular que la fecha tope que tenemos en la selección es el 8 de agosto del 2018. Esa sería la fecha más reciente. Si queremos ver la fecha mínima de este parámetro, de la segunda columna, la C, podemos tocar nuevamente la autodetección y puedo elegir mínimo. No hace la autoselección, selecciono el último registro, Control Shift una vez hacia arriba, solo Shift una vez hacia abajo, garantizo el rango de selección por completo, presiono Enter y el registro con menor fecha de esa columna C es el 21 de junio del 2006. Vamos a calcular en ese caso, fíjense que tenemos un importe. Ese importe que tenemos en esa posición, podemos seleccionar botón de autocálculo, suma, y es distinto el cálculo cuando dentro tiene un parámetro numérico puro, como moneda, número decimal, número entero. No obstante, aunque la fecha sigue siendo un parámetro numérico, Excel no lo autodetecta y tenemos que hacer esa selección, como bien lo hicimos, de forma manual. Al presionar Enter, ya tendríamos nuestra sumatoria de importe de esa columna. Me preguntan, César, ¿qué ocurre si copio ese resultado y lo pegamos en otra celda y en otra celda? Lo que está ocurriendo acá es que se está trasladando la función y se está aplicando a dos destinos distintos. Ya vimos las opciones de copiar, las opciones de pegar, por lo tanto es fácil ocupar la técnica, por ejemplo, de Control C, luego en la celda de destino aplicar todo para Control V, también podemos aplicar Control V del teclado, también podemos hacer botón derecho, pegado especial todo, ahí está. Es decir, tenemos opciones, ya lo vimos, ¿cierto? Presiono escapar para que la copia, miren, control Z, la copia en este minuto está activa. Por esa razón es que puedo pegar el resultado en una celda. Si yo copio, se activa la copia, control V, pero esa copia va a permanecer ahí, activa, vigente, a menos que presione escapar en el teclado. Se anula la copia sin ningún problema. Si toco una celda que contenga texto, podemos elegir en este caso, promedio, contar. Tenemos opciones acá. Si elegimos contar en este caso y seleccionamos de nuevo último registro, Control Shift una vez hacia arriba, solo Shift una vez hacia abajo y presiono Enter, nos genera un 0. ¿Por qué razón? Porque no detecta en este caso que esas celdas contengan números. La función contar solo cuenta posiciones numéricas, como por ejemplo, si copiamos y pegamos justo a la derecha, nos dice que tenemos 60 valores en total. Si presiono escapar y presiono suprimir esta fórmula, esta función, al detectar que esta columna es por completo numérica, toda esta columna tiene solo números, miren, puedo visualizar en ese caso el total de registros. Vamos a llevar esto a cabo de esta forma. Aquí seleccionando, permítanme, ahí está la selección por completo. Y lo que hacemos es visualizar nuestra barra de estado. La barra de estado de Excel está acumulando 60 registros, los mismos que está contando la función contar en esa posición. Entonces nos puede indicar claramente cuántos registros numéricos
tiene una determinada columna. No permitiría contar en este caso parámetros que tengan que ver con texto como los que se muestran en esa columna a través de palabras normal y VIP, por ejemplo, por ahora. Vamos de nuevo con las anotaciones, borramos, tocamos la anotación de señalar y tenemos en este caso la posibilidad en ese punto de cambiar la función y podemos elegir un promedio. Elegimos promedio y autodetecta el rango numérico. Nos habla de en promedio cuántas cuotas tiene que pagar una determinada persona por un determinado monto de compra o importe. Si presiono Enter, ese valor es en promedio 4. Podemos agregar decimales 1, 2, 3, quitamos 1, 2, 3,7 aproximadamente. Cuotas son las que tiene que pagar en promedio las personas por los importes porque acabamos de hacer uso de la función promedio. Hicimos uso de mínimo, de máximo, contar números que no cuenta columnas que contengan textos. Promedio, suma. Todas las funciones de autocálculo las acabamos de llevar a cabo. También vimos que podemos copiar y pegar funciones que tengan la misma estructura. Es decir, la primera función que copiamos al seleccionar tiene un rango en el cual está aplicada la fórmula desde B2 hasta, en total, B61. Por lo tanto, si quiero copiar y pegar esa función en otras columnas, en este caso la G, tiene que cumplir con ese mismo rango, G2, G61, el mismo tamaño de información, simplemente en otra ubicación. A ese cambio, cuando nosotros copiamos y pegamos una determinada función en Excel, ese rango que estoy allí resaltando en color rojo, lo copiamos y luego enviamos esa función como una copia y pegar en un destino, ese destino que está justo ahí abajo en la columna G, vamos a anotar que es la columna G, y ese destino en color azul, vamos a hacer una anotación de tipo resalte. Por lo tanto, pegamos los valores en ese destino de color azul, tenemos que obligatoriamente leer cómo se escribe la fórmula en la barra de fórmulas. Al leer esa función, leemos que se encuentra dentro un rango G2, G61, con los dos puntos que caracterizan la definición de rango en Excel. La función que está ocupando, suma, garantizamos que es una función dado que se está iniciando en la barra de funciones con un igual. Apertura y cierre de paréntesis. Tiene toda la estructura de fórmula correcta. Por tanto, cuando copiamos y pegamos, es decir, la función original no se encuentra en la columna G, se encuentra en la columna B. Pero esas celdas no tienen algo que se llama y que vamos a ver luego referencias. Las referencias hacen que un rango se pueda fijar a una determinada posición o a una determinada fila o a una determinada columna. ¿Cómo vamos a darnos cuenta que un rango está supeditado fijo a una posición? Cuando tenemos que, o cuando la función se escribe de la siguiente manera. Se escribe igual suma, abro paréntesis, y agrego símbolo peso G, símbolo peso el número 2, dos puntos, símbolo peso la G nuevamente, y símbolo peso el número 61. Cierro paréntesis. Y a esta configuración que tenemos en pantalla se le llama referencia en Excel. El uso de las referencias en Excel dan garantía de posibles alternativas en términos de el uso de las fórmulas. Por lo tanto, si de esta forma se escribe la función originalmente, esa fórmula garantiza que la posición de la cual se están tomando los datos sea fija en todo momento. En todo momento haría referencia a ese rango que sería G2, G61.
Si copiamos el resultado y quisiéramos aplicar ese resultado en un rango distinto de color verde en la anotación, ese rango distinto no podría tomar el resultado de su propia columna, porque en todo momento la fórmula haría referencia a la columna de origen G2, G61. Probemos esto para introducir la definición de referencia absoluta dentro de Excel. Por lo tanto, si nosotros tenemos una fórmula determinada, como esta, y dentro de la fórmula agregamos símbolos peso, como los que se muestran en este minuto, tanto en la letra como en el número de cada una de las posiciones, celda inicial, celda final de la definición de un rango en Excel, y presiono Enter, ese resultado efectivamente está correcto. ¿Por qué? Porque está ocupando los datos que se incorporan justo en esa columna. Sin embargo, si copio, ya esto lo hicimos anteriormente, y vamos a una celda de destino y pegamos, el resultado se va a mantener haciendo referencia a la columna anterior. Ya no hace referencia a la columna nueva. Fíjense que cuando tocamos una celda de resultados en Excel, vamos a resaltar en todo momento, anotar y explicar de forma muy detallada. En este punto tenemos un resultado que se muestra en la barra de fórmulas, ¿cierto? Cuando hacemos clic en ese resultado y hacemos clic en la barra de fórmulas, se resalta el rango el cual está siendo aplicado para calcular la función. Mismo parámetro si tocamos la siguiente celda, justo a la derecha, borro anotaciones, incorporo anotaciones nuevas, seleccionamos la nueva celda y vamos en este punto a la barra de funciones, leemos exactamente la misma fórmula anterior y por lo tanto hace referencia a la columna anterior. Todo porque aplicamos dentro de cada una de las posiciones del rango el símbolo de peso antes de cada letra y antes o anticipándonos a cada número de fila. A eso se le llama bloqueo de posición, referencia absoluta o fijar el rango de origen de una fórmula. Fijar el rango de origen de una fórmula. Voy a presionar escapar, voy a borrar anotaciones y para que esta fórmula efectivamente funcione, tenemos una opción. Miren esta opción. Si tocamos el perímetro del rango seleccionado a la derecha, abajo o a la izquierda, yo voy a tocar a la derecha y toco con el botón izquierdo del mouse y mantengo, puedo desplazar el origen rápidamente. No necesitamos seleccionar con el mouse o con otro tipo de procedimiento. Simplemente, miren, puedo elegir cuál es la columna que quiero, en ese caso, sumar. B, elijo otra. G, elijo otra. En este caso, H. Cuando visualice la selección correcta y presione Enter, veo el resultado correcto en la posición final de totales de esa sección de datos o ese rango de datos. Por lo tanto, de esta forma nosotros podemos aplicar las configuraciones de parámetros o funciones automáticas. Vimos las funciones de relleno y vamos con estas funciones que son las de borrar. Si nosotros seleccionamos un rango, ya sabemos que Control E selecciona un rango por completo y presionamos borrar todo, se borraría toda la información de esa selección. Bordes, formatos, números, fórmulas, todo. Por eso el nombre es borrar todo. Voy a deshacer, no quiero borrar todo, solo quiero mostrar lo que hace la herramienta. Tocamos nuevamente borrar y presionamos borrar formatos. ¿Qué deberíamos borrar en este caso? Si es que configuramos como fecha, como número, como porcentaje, como fecha larga, como texto, como número decimal, borraría esa configuración. También borraría bordes, fondos, colores de letra, tipos de letra. Presionemos y veamos lo que ocurrió. Todo lo que mencioné se borra, sin embargo, mantiene los valores, aunque tendríamos que nuevamente configurar importe como contabilidad, fecha de compra como fecha de venta como fecha, etc. La herramienta se aplica y borra la característica de formato, fondos, tipo de letra,
Si elegimos borrar contenido, ¿qué haría? Borraría todo excepto el formato. Borraría todos los valores, fórmulas, pero mantendría el borde, mantendría el encabezado, los colores. Presiono borrar contenido y fíjense, borra lo que se encuentra dentro de la selección. Sin embargo, mantiene toda la presentación o configuración visual de diseño. Presiono deshacer, vamos de nuevo a la opción de borrar. Podemos borrar hipervínculos si es que alguna de nuestras celdas está haciendo referencia a un hipervínculo dentro de la hoja o un, por ejemplo, correo electrónico, página web. De esa forma podemos ocupar esa herramienta de borrar, en ese caso, hipervínculos. Por lo tanto, estas tres herramientas y estas de celdas, a la vez que o a su vez que número, alineación, fuente y portapapeles, acaban de entregarse dentro del desarrollo de la actividad de capacitación. Bien, continuemos con el uso, en este caso, de la opción ordenar y filtrar. ¿Ya? En esta sección o apartado, la función o la herramienta ordenar y filtrar permite seleccionar una determinada columna y luego ordenar de la A a la Z. Si tocamos de la A a la Z va a ocurrir algo. Excel va a intentar ordenar solo la columna. Por lo tanto, al hacerlo se da cuenta, se percata, su algoritmo permite obtener que a los costados de esa columna existe información. Por esa razón nos va a preguntar si es que queremos agregar la información a la izquierda y a la derecha en la selección que estamos generando en esa posición. Si es que queremos agregar esa información, entonces presionamos ampliar selección. Porque de lo contrario, si continuamos solo con la selección actual, y hay que tener mucho extremo cuidado, y presionamos ordenar, se ordenaría solo esa columna y la relación lineal de cada registro se acaba de perder. Y eso se convierte probablemente en un error absolutamente grave, porque acabamos de perder la linealidad de los registros en una base de datos, producto a que no leímos o no interpretamos bien la ayuda que Excel sí nos había recomendado. Voy a ir atrás, mantenemos la base de datos original, y si presiono por alguna razón en esa columna el apartado ordenar de la A a la Z, le voy a indicar que amplíe la selección. Cuando hacemos esto, toda la base de datos se reordena, manteniendo en este caso sí la relación lineal registro a registro. Por lo tanto, ustedes pueden ordenar en el caso que deseen por cualquier columna. Toco número de cuotas, busco esta herramienta de ordenar y filtrar que se encuentra en la ficha de inicio, presiono de mayor a menor, le digo que sí, selecciono que sí, mantengo que debo ampliar la selección al restante de columnas a la derecha y a la izquierda, ordeno y aquí nos dice que hay una referencia circular, pero aquí el problema es el siguiente. El problema es que acaba de reordenar la fila de totales. Como acaba de reordenar la fila de totales, voy a presionar en ese sentido Control Z. Fíjense que en la sección inferior tenemos una fila que justamente nos va a permitir mostrar totales. Cuando esa fila se encuentra en la sección inferior y presionamos en este caso el botón de ordenar, va a ordenar todo lo que se encuentre tanto en la base de datos o tabla visible como debajo de la tabla. Y debajo de la tabla está esa fila de totales. Y si no queremos tener problemas de selección de información, lo que correspondería sería Control Shift desde el primer registro o encabezado, en este caso una vez hacia abajo, va a incorporar en este caso, fila de totales y voy a presionar solo Shift y mantener y al mismo tiempo, de forma simultánea, una vez hacia arriba con la ficha del teclado y voy a proceder con la elección de la herramienta de orden de la A a la Z. Le voy a decir que amplíe la selección, ordenar
¿Y qué es lo que está haciendo? Exactamente lo mismo que hizo en la posición anterior. ¿Por qué razón? Voy a deshacer con control Z, porque esta celda de totales se encuentra muy cerca de la tabla. Nosotros, si queremos calcular una celda de totales, voy a borrar el formato. Tenemos que garantizar mantener al menos una celda de distancia. Es por esa razón que si seleccionamos una columna como esta, presionamos ordenar de mayor a menor y ampliamos la selección, es en este caso que no se reordena, no se reordenan los datos. ¿Por qué razón? Porque al tener una fila entre medio en la posición inferior, garantiza una distancia y esa distancia evita que Excel amplíe la selección e incorpore la fila de totales dentro de los cálculos del ordenamiento de la base de datos. Es decir, la selección se interrumpe en este punto y no va a formar parte de esa herramienta si es que la aplicamos inmediatamente en la sección superior. No forma parte el cuadro de totales de la, en este caso, herramienta de orden que se está generando producto de la herramienta en el grupo de edición. Vamos a seleccionar nuevamente, voy a elegir importe, en este caso, control shift hacia abajo, y hay que tener cuidado siempre de lo que tenemos debajo de los datos, porque si nosotros tenemos información debajo de los datos, la selección tiene que ser especial, tiene que ser solo los datos de la tabla. Borro anotaciones, volvemos a la hoja y voy a escoger orden y filtrar de mayor a menor. Presiono, le digo a ampliar selección, ordenar y ordena sin problema. Los importes de mayor, en este caso valor, en la sección superior y los de menor valor en la sección inferior, sin tocar la fila de totales que acabábamos de ampliar con esta celda, esta fila de espacio, para que no la considerara en esas posiciones de ampliar selecciones de datos. Me preguntan, César, ¿qué ocurre cuando nosotros queremos visualizar una determinada posición? ¿Ya? Queremos visualizar una posición original. Es decir, fíjense, dentro de deshacer, nosotros podemos ir atrás una cantidad de veces. Voy a ir atrás 1, 2. ¿Esto por qué? Porque quiero garantizar 3, vamos, 4. Y aquí tengo, miren, aquí tengo la base de datos original. Ese es el orden original establecido en esta base de datos. En ese punto aún no habíamos creado el espacio en la sección inferior, que voy a crear inmediatamente ahora, una fila, insertar y borrar el formato para que la configure desde cero. Con ese espacio garantizamos que los procedimientos de orden no se van a incorporar, no van a incorporar a esa fila de totales. A la sección superior voy a crear una nueva columna, insertar a partir de la columna A. Vamos a copiar el formato de la derecha, se copia el formato en este punto, y vamos a tener que crear un ID. Ese ID no va a ser otra cosa que un código. Ese código vamos a iniciar en C001, y ya tenemos un código, y vamos a ocupar el autorrelleno. Vimos el autorrelleno como el vértice inferior derecho de la selección de una celda, y cuando presionamos doble clic, los datos se copian íntegramente en una selección o rango de forma verticalmente hacia abajo. Si presionamos doble clic entre medio de la unión de la columna A y B, vamos a tener ese redimensionamiento de la columna y tenemos los códigos de C1, el final sería C60, ¿ya? Una especie de cuenta y atribución de un código a cada uno de los registros. Me preguntan, César, ¿cuál es el tema? El tema es que con un código como ese podemos retomar esta posición original en cualquier momento. Si esa columna no existe, voy a ocultarla. Ya sabemos ocultar columnas, ocultar hojas, mostrar columnas. Es decir, usar las herramientas de administración de hojas y de celdas. Si nosotros ocultamos esa columna y alguien dice, ¿saben qué? Vamos a ordenar esa base de datos por de la Z a la A
ampliando selección por la columna de tipo de cliente. VIP quedaría en la sección superior, normal en la sección inferior y aparentemente todo bien. Guardamos el archivo, lo cerramos, volvemos al día siguiente a nuestra estación de trabajo y queremos retomar el orden que teníamos original. Ya no podríamos hacerlo porque al guardar y cerrar, el libro queda absolutamente cerrado. En este minuto puedo hacer algo porque puedo deshacer, pero cuando guardo y cierro, no hay nada que hacer. Ya ese orden queda establecido. Y si no tengo una columna que permita recuperar el orden establecido, sí lo tenemos, porque aquí deberíamos mostrar la columna A, y dado que esto cambió de orden, ese VIP, nosotros simplemente seleccionamos la columna A, aquí está, por completo. Posterior a ello, seleccionamos ordenar de la A a la Z. Tocamos, nos va a pedir ampliar selección, que significa que incorpore las columnas B, C, D hasta la columna I en esa selección nueva, ampliada. Ordenamos y aquí garantizaría, ven, que volvemos a retomar, aquí está, el orden original, porque un ID de forma correlativa en el costado izquierdo, que es lo que tienen que hacer siempre en una base de datos, crear un código que probablemente el que nos va a funcionar maravillosamente son esos códigos que son de uso correlativo, para poder ordenar una base de datos en términos de lograr recuperar el orden original establecido. Bien, continuamos con la sección, en este caso, de el apartado de ordenar. Podemos ordenar de la A a la Z, también podemos ordenar de la Z a la A, y tenemos una función, una herramienta que nos dice orden personalizado. Presiono ese valor, orden personalizado, y aquí se va a agregar algo interesante. Nos dice que en este minuto está ordenando por la columna ID, y que tenemos este cuadro de diálogo va a representar la forma con la cual Excel nos da garantía de poder crear más de un criterio de orden. ¿Qué significa? Que nosotros tendríamos, en este caso, que, vamos a elegir este anotador, nosotros tendríamos que seleccionar agregar nivel para que podamos incorporar un nuevo parámetro en esa tabla. Si presiono agregar nivel, se despliega un nuevo renglón. Ese renglón tiene unas fichas de movimiento vertical. Puede ser en la sección superior o inferior. El que se encuentre más arriba, superior a tope superior, es el que tiene mayor prioridad. Es el tipo de orden prioritario. Si nosotros elegimos, por ejemplo, vamos a elegir aquí un criterio. Ese criterio no es otro que, por ejemplo, por acá tenemos, permítame, vamos a leer acá, tipo de cliente. Vamos a ordenar por tipo de cliente. Por lo tanto, borro anotaciones, voy a tocar, en este caso, el encabezado de la tabla. Vamos a orden personalizado, nos dice ampliar selección, ordenar, y aquí nos muestra nuestro orden, ¿cierto? Y nos dice agregar nivel. Voy a agregar ese que dice tipo de cliente, pero tipo de cliente debe ser prioritario. ¿Qué ocurre? Que puedo seleccionar luego el cliente, que sería el nombre. Entonces, va a ordenar de la A a la Z por tipo de cliente, y dentro de esa selección, porque está debajo por cliente, por el nombre, de forma alfabética, también de la A a la Z, va a ordenar con una segunda instancia u ocurrencia. Presiono aceptar y fíjense lo que acaba de ocurrir. El ID cambió, por lo tanto, cuando queramos retomar el orden original, simplemente vamos a esa columna ID y volvemos a establecer el orden predeterminado. Por ahora tenemos un orden por criterio, normal y luego VIP, y dentro de normal tenemos el orden alfabético. Arturo, Carvajal Jessica, Carvajal Oscar, esto está de orden alfabético. Si nosotros vamos al último registro, es Walter, que es la W. Inicia inmediatamente el VIP con un Arturo, letra A, y finaliza el VIP con una R, luego de pasar por una M, P y varias actividades y acciones de tipo R, que por exactamente orden general
Rodrigo González primero y luego Rodríguez Ángela después. Sobre todo por esa coma que está allí, ¿ya? Entonces tenemos la posibilidad de crear no solo una estructura, sino múltiples estructuras a partir del operador, en este caso, orden personalizado. En la sección superior tenemos una siguiente instancia. Esa instancia se denomina filtro. Podemos activar filtros y desde ese punto va a ser más rápido de la A a la Z y volvemos automáticamente a la configuración de código. No podemos activar dos tipos de órdenes en paralelos. Fíjense que cuando yo toco un criterio de orden, se filtra toda la base de datos y que sí, en este caso, ¿qué significa la base de datos? Significa que todos los encabezados se están filtrando por justamente ese valor, ese filtro. No puedo desde ese punto agregar más de un comportamiento. Puedo agregar por ID de la A a la Z o puedo elegir de la Z a la A, pero toda la base de datos se mueve con ese filtro, con esa selección de orden. Es exclusivamente dentro de orden personalizado. Aquí genero ese orden personalizado, amplío la selección que puedo crear más de un criterio, tipo de cliente y luego cliente, y todo se ordenaría primero por tipo, luego por nombre del cliente, y estos códigos irregularmente se muestran porque sabemos que en cualquier minuto volvemos a la normalidad, de la A a la Z por código ID. El criterio de, en este caso, orden y filtro, fíjense que podemos borrar los filtros, aquí están, podemos seleccionar, quitar el filtro, y aquí desaparece el filtro, o podemos activar nuevamente. Y la última, en este caso, alternativa es desde datos o a contar de datos. Tenemos justamente el apartado o herramientas del tipo ordenar y filtrar. Nuestra primera herramienta fuera, en este caso, del menú de inicio, ¿ya? Sin embargo, podemos ver claramente que se parece mucho a las opciones de orden y filtro, solo que en datos se encuentran separadas por determinadas posiciones. Por ejemplo, ordenar, aquí la tenemos, ampliamos selección y ya vimos esta herramienta. Este criterio de orden lo podemos eliminar. Ese criterio, eliminar. Podemos agregar cualquier criterio, como por ejemplo la fecha de compra, para que ordene de más antiguo a más reciente, no, de más reciente a más antiguo, por fecha de compra. Presiono aceptar y la fecha de compra, aquí está, generó el orden establecido. El más reciente, el 8 de agosto, el más antiguo, 21 de junio del 2006. Por lo tanto, damos garantía en este caso que podemos eliminar, podemos agregar o inclusive podemos copiar un nivel para que muestre exactamente la configuración y luego elegir tipo de cliente, la fecha de compra o viceversa. Aquí tenemos tipo de cliente y luego la fecha de compra. Al presionar aceptar, marcaría por VIP la fecha de compra y el orden es normal y las fechas de compra hasta llegar a la, en este caso, para tener hasta la más antigua al finalizar. ¿Ya? 21 de junio del 2006 sería la más antigua de los normal y en este caso el 21 de junio del 2006 sería la más antigua de los tipos de cliente VIP. Voy a borrar por acá y vamos en este punto a generar estos requerimientos obligatorios que se muestran en este cuadro. El primer requerimiento obligatorio es seleccionar, como bien dice acá, C2 a C61. Por lo tanto, vamos a la columna C, C2, Control Shift, una vez hacia abajo, seleccionamos hasta C61, ¿ya? Y dentro, ya entendiendo que creamos una nueva columna, porque fíjense muy bien acá, originalmente esa columna A que contiene ID no se encontraba disponible. En este caso, si se crea una, se va a desplazar esta selección. Por lo tanto, se desplaza uno hacia la derecha.
C cambiaría en este caso a D. Vamos a seleccionar de 2 hasta D61, entendiendo lo que ocurrió, no es un error del encabezado. Sin embargo, nosotros agregamos una columna y las selecciones que nos indican en el requerimiento obligatorio se desplazaron. Esto ya es un análisis que vamos a ir haciendo de forma absolutamente frecuente en el desarrollo de los ejercicios, ¿ya? Va a depender las posiciones a si agregamos o no información en nuestras hojas de cálculo. Eso sería actualizar la dirección. En este caso, vamos a trabajar con la columna D. Yo estoy haciendo la actualización en nuestro ejercicio de fin. Sin embargo, el ejercicio de inicio no contiene esta dirección, contiene C. No es una discrepancia, es una actualización, producto del movimiento que hicimos. Vamos de nuevo. Aquí seríamos D2 a D61 y vamos a ocupar nuestra, en este caso, herramienta o técnica para reemplazar valores. Desde inicio, la ficha inicio, tenemos, fíjense que ya transitamos por la inmensa mayoría de las opciones de esta herramienta inicio. Vamos al apartado buscar y seleccionar y dentro se encuentra reemplazar. Reemplazar nos dice en este caso que vamos a reemplazar, vamos a cambiar 2006 por el año 2018. Es decir, 2006 buscamos, vamos a explicar este cuadro. Es un cuadro de diálogo que nos dice que en el apartado o el uso de la herramienta que estamos ocupando es la herramienta de tipo, en este caso, reemplazar. Ese apartado de tipo reemplazar que tenemos por acá, reemplazar, nos está solicitando algunos parámetros de configuración. Nos dice qué valor tiene que buscar y con qué valor lo va a reemplazar. Simplemente, de eso es lo que trata esa posición. Por lo tanto, vamos a buscar el valor 2006 y lo vamos a reemplazar con el valor 2018. También es cierto que, y voy a hacer un cambio en este caso de la anotación para una anotación de color amarillo de tipo resalte, hay un ámbito de aplicación que estoy resaltando justo ahora. Ese ámbito de aplicación que se muestra justo allí, ¿ya? Nos indica lo siguiente, que el reemplazo va a ser dentro de la hoja o del libro. No es lo mismo la hoja que el libro. Si el libro tiene 20 páginas y realizamos el reemplazo, no solo va a reemplazar en la hoja actual, va a reemplazar en todas las hojas del libro. Deben configurar de forma correcta si van a aplicar solo en esta hoja o en todas las hojas del libro, ¿ya? Vamos al siguiente, buscar por. Podemos buscar por columnas o podemos buscar por filas. En este caso, nosotros vamos a buscar por filas porque los registros se encuentran verticalmente hacia abajo. Dice buscar en y podemos buscar en fórmulas también si es que existe ese criterio 2006-2018. Por ahora, ese criterio no nos hace ningún tipo de efecto. Tenemos la posibilidad de hacer coincidir mayúsculas y minúsculas para que no las diferencie, porque si nosotros estamos reemplazando un ejemplo, una palabra como Santiago, que tiene la S o que la S inicial es mayúscula, y luego quiero reemplazar en una palabra que Santiago se escribe por completo en mayúscula, que de igual forma haga el reemplazo, que haga coincidir mayúsculas y minúsculas. Esto es importante. De lo contrario, las va a diferenciar. ¿No las diferencia? Sí las diferencia. Hace que coincidan, hace que se diferencien. Luego dice coincidir con el contenido de toda la celda. Esto es importante. Si la palabra que estamos reemplazando es la palabra completa de la información que está en la celda, podemos decir que coincida con el contenido completo, que no porque tenga parte de esa palabra en la celda, haga el reemplazo. No, nosotros estamos escribiendo el dato concreto y completo. Por lo tanto, podemos elegir que coincida el contenido con toda la celda, ¿ya? Al momento que tenemos estas opciones seleccionadas, ¿en qué ámbito? Si busco por fila o columna, normalmente por filas, que busque también en las fórmulas, esto que está acá, está por defecto, que coincidan las mayúsculas y minúsculas o que no lo haga, y que coincida con el texto completo de una
en este caso celda, tenemos opciones reemplazar todo o reemplazar unitariamente. ¿Qué significaría reemplazar todo? Todos los datos que se encuentran en esa selección. Si presiono reemplazar, todos los datos se acaban de reemplazar. Vamos a ver ese cuadro de diálogo que nos dice que se hicieron 60 reemplazos en total. Ahí está. El 2018 cambió por completo en ese punto y por lo tanto podemos seguir avanzando con el ejercicio. ¿Ya? Tocamos, en este caso, la segunda columna, desde la primera o el primer registro encabezado hasta el último, con Control Shift una vez hacia abajo, técnica universal de selección rápida. Y vamos a elegir una siguiente posición dentro del ejercicio. Esta siguiente posición nos dice que vamos a elegir a contar de D2 hasta D61, que en este caso es E2 hasta E61. ¿Por qué razón? Porque incorporamos una columna nueva. Y al incorporar una columna nueva, estos datos se actualizaron. Por lo tanto, cambiaron. Elijo E2 a E61, E2 a E61, está perfecta la selección, y elijo la opción de reemplazar nuevamente. Y nos está informando acá que se va a reemplazar el 2018 por el año 2020. ¿Ven? Puedo elegir reemplazar todos y se va a reemplazar en esa selección. Si presiono reemplazar todos, aquí está, se acaban de hacer 60 reemplazos en esa selección de información. No se alteraría aunque la columna justo a la izquierda tenga igualmente 2018, esa columna no se actualiza porque estamos en este caso conteniendo el número de reemplazos dentro de la columna seleccionada E2 a E61. Bien. El reemplazo final vamos a hacerlo en dos etapas. Nos dice que tenemos que reemplazar en E62, E61, que cambió por supuesto a F2, F63, que cambia por F61, ¿ya? Es decir, estamos corrigiendo acá, dado que nosotros incorporamos columnas, así que tenemos esa actualización. Y nos pide reemplazar VIP por cliente A. Quiere decir que si seleccionamos F2, Control Shift hacia abajo, y el registro final es en este caso F62 y 61, vamos a reemplazar ese dato que nos dice VIP de texto. Podemos reemplazar números y fíjense que en este minuto estamos reemplazando texto. Y vamos a reemplazar por cliente A. Reemplazar todos y acabamos de reemplazar 24 registros. Luego tenemos que reemplazar normal, que se encuentra como cliente acá. Y fíjense el tema de la mayúscula, minúscula por cliente B, como nos dice las instrucciones acá. Si presiono reemplazar todos, dice que se hicieron 36 reemplazos. Voy a presionar Control Z para que normal, como se encuentra allí, que se muestre. Elegimos coincidir, mayúscula, minúscula, que coincida exactamente lo que yo escribí en los términos mayúscula, minúscula, en la coincidencia. Si presiono reemplazar, dice que no se encontraron datos, porque normal no se encuentra en ningún registro, todo o por completo en mayúscula. Por lo tanto, si esto está desactivado y presiono reemplazar, ahí sí que se va a mostrar, aunque yo haya escrito en buscar la palabra normal en mayúscula. Voy a deshacer. Y por lo tanto tenemos esta opción de coincidir, mayúscula, minúscula. Si hago que coincida, entonces hay una diferencia. Si no hago que coincida, como está acá, no se toma la diferencia y por lo tanto permite hacer coincidencias rápidas o reemplazos rápidos en los términos que estoy informando. Reemplazar y en este punto cerrar. Y acabamos de ocupar, en ese caso, las herramientas. Me preguntan, César, ¿al final podemos retomar el orden establecido de la A a la Z? Sí, podemos retomar ese orden establecido, dado que tenemos ahora, en este punto, un código correlativo como ID en nuestra columna inicial.
Las herramientas entonces que en resumen vimos, parámetros de autocálculo, parámetros de borrar, orden y filtro y búsqueda, en este caso, y uso de la herramienta reemplazar para poder hacer cambios rápidos en nuestra hoja de cálculo. Nos vemos en la clase número 13. Me despido, César Chacón, curso de Excel básico.